buenos días, mis hermanos del Centro Ágape. Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. La verdad les extrañamos mucho y esperamos pronto volvernos a encontrar. Pero mientras tanto, damos gracias a Dios por estos medios en los cuales nos hemos podido reunir, compartiendo juntos, creciendo juntos. Y bueno, bienvenidos a todos a esta misión de la reunión dominical. También si tiene alguien para que lo invite, algún familiar, algún amigo, y pueda escuchar con nosotros este tiempo de enseñanza bíblica donde queremos adorar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios. Le invito para que ore junto conmigo. Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti por este tiempo en el cual hemos podido aprender a ver tu soberanía y tu grandeza y tu misericordia, Señor. Damos gracias a ti, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y en este momento nos das la oportunidad de reunirnos a través de estos medios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que es bendita y santa, que nos enseña. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que en este momento están allí en sus casas, en el lugar donde se encuentren escuchando esta emisión. Padre, y pido para que muchos más puedan escuchar y sobre todo junto con nosotros tener esta comunión, disfrutando de este tiempo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, le invito para que esté allí atento, disponga su corazón, disponga la palabra de Dios, téngala a la mano. Y antes de seguir y poder compartir un pasaje bíblico en esta mañana, le invito para que escuchemos una canción, preparemos nuestro corazón, cantemos al Señor, alabémoslo juntos. Y ahora, en breve, vengo con ustedes. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor.
Luego de tener este cántico, esta alabanza a nuestro gran Dios, quiero dar la bienvenida a los que se han agregado en este momento, en este tiempito, a los hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio dominical, de nuestra reunión dominical, Centro Ágape. Y yo quisiera invitarles a que vayan conmigo a la palabra de Dios y vamos a hacer una lectura allí en la carta de Hebreos, capítulo 13. Carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 15 al 19. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Muy bien, mis hermanos, una lectura muy profunda de muchos mandatos allí. Quiero resaltar con la letra O, tres acciones. Primero vemos ofrezcamos siempre a Dios y habla de sacrificios de alabanza. Entonces primero hagamos sacrificios, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labio que confiesan su nombre. Pero también obedezcamos a nuestros pastores, a nuestras autoridades en las congregaciones. Y lo tercero es oremos unos por otros. Oremos por las autoridades, oremos por cada hermano, hermana, oremos por los misioneros, oremos por aquellos que quieren seguir yendo a más lugares predicando el Evangelio. Así que, mis hermanos, es una invitación de esta lectura y les pido que no se muevan porque vamos a tener otro tiempo de alabanza, de canciones, y disponga su corazón y cante con alegría, con energía a nuestro gran Dios. Y en breve voy a estar con ustedes. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de Jesús que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrán, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él
precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Oh, piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele ya tu corazón. Comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos alabarle a Él. Él nos da el privilegio de poder cantarle, de poder alabar su nombre. Recordemos que ya tenemos ese libre acceso ante Dios y podemos orar a Él, podemos cantar, alabar, expresar esa alabanza desde nuestro corazón. En este tiempo ahora tenemos un tiempo muy especial que es el tiempo de la Cena del Señor, lo cual invito que prestemos mucha atención, ya que hay unos hermanos que se han dispuesto primeramente a preparar su corazón, a estudiar la palabra de Dios y quieren compartirnos de estas enseñanzas, de estas reflexiones acerca de lo que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que prestemos mucha atención y enseguida vengo con ustedes. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos. Que la paz del Señor sea con todos vosotros en esta mañana preciosa. Quiero compartirles con ustedes en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice claramente cómo el Señor, con su infinita misericordia, con su infinito amor, ha demostrado el amor que tiene para con todos nosotros, sus hijos, y dándonos primeramente un regalo a través de la muerte, sepultura y resurrección
donde Él nos ha dado ese privilegio ahora de ser llamados sus hijos. Y leemos aquí la palabra de Dios que nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces vemos aquí claramente, ¿cierto?, donde dice la palabra que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un privilegio, ¿cierto?, tener a Dios de nuestro lado, ya que Él murió en una cruz de Calvario y derramó su sangre preciosa y nos ha limpiado de toda maldad, de toda impureza. Nos ha hecho nacer de nuevos. Por eso estamos agradecidos, porque solo Dios, ese Dios grande y maravilloso, grande y misericordioso, pudo hacer que nosotros, que éramos pecadores, que no merecíamos sino la condenación eterna, merecíamos el castigo por nuestro pecado, por nuestra maldad, ese Dios grande y misericordioso tuvo misericordia por nosotros al salvarnos, al darnos vida eterna, y Él derramar su sangre preciosa, morir en una cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Es un honor, hermano, y un gran reto también para nosotros como hijos de Dios, porque así como Dios nos ha salvado, por su infinita misericordia nos ha rescatado. Nosotros ahora tenemos también tener presente esto, de que debemos vivir una vida agradable delante de Él. En estos tiempos donde vemos, cierto, que las cosas, el mundo en sí ha dado un giro total por esto de la pandemia, por esto de lo que está sucediendo. Pero sabemos, hermanos, que ese Dios grande y misericordioso, que tuvo misericordia de nosotros al morir en la cruz del Calvario, nos va a seguir alentando en medio de dificultades, en medio de los problemas, en medio de las luchas. Nos va a seguir ayudando, porque su palabra es fiel, ¿cierto? Y así ha demostrado Él su amor, muriendo en una cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para limpiarnos, para purificar nuestras vidas. Y dice el versículo 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Qué maravilloso, cierto, es tener a Dios de nuestra parte, porque sabemos que este mundo un día va a ser juzgado por Dios, por tanto pecado, por tanta maldad. Pero gracias a Dios nosotros encontramos un abogado, un juez justo que nos ha liberado, que nos ha santificado por medio de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Ahora nosotros somos justificados por la fe en nuestro amado y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, yo los invito a que hoy hagamos memoria de eso, que recordemos que nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros, ha derramado su sangre para limpiarnos, para purificarnos. ¿Cuánto más nosotros debemos tener presente, cierto, el servicio hacia Él, entregarnos de una manera total, de una manera sincera, de una manera que podamos agradarle, podamos servirle con amor y lo más sincero de nuestro corazón? Tener una entrega total, porque, como dicen por ahí, fulano de tal es muy buena persona, pero esa buena persona no da su vida por un amigo. En cambio, Cristo Jesús, Dios, demostró su amor entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros tuviéramos acceso al cielo y siempre recordar que Él murió por nosotros,
Y como Él murió por nosotros, tenemos ahora la entrada libre de poder entrar un día en el reino de los cielos y estar con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué privilegio es eso? Por eso, en esta mañana recordamos, ¿cierto?, ese sacrificio en la cruz del Calvario. A mí, amados hermanos, tengamos presente eso. El amor que ha tenido nuestro Dios al enviar a su Hijo a salvarnos y morir en una cruz del Calvario, para que nosotros hoy tengamos vida y vida eterna y en abundancia. No solo eso, sino que también podamos compartirlo con las demás personas, de que hay un Dios en los cielos que nos ha dado salvación y que también quiere salvar a otras personas, de tener una salvación y de que Él también quiere darles esa salvación perpetua y limpiarlos de todo pecado, de toda maldad. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento de la cena donde vamos a compartir de ti. Bendícenos, Señor, en gran manera. Guárdanos, ayúdanos a tener una vida consagrada a ti, Señor, ya que usted fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendícele en este hermoso día, en esta hermosa mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio realmente poder compartir la palabra del Señor. Y de esta oportunidad, pues, me ha sido encomendado el compartir en la cena. De manera que tengo un texto para compartir con los hermanos y está en el libro a los Hebreos, capítulo 2, el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue dada, o mejor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Aunque el versículo es una exhortación, quiero enfocarme en la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y estamos ahora estudiando como congregación el libro de Génesis, la vida de Abraham, que fue el patriarca que dio comienzo a la nación de Israel. Y yo estoy a la par considerando el libro de los Hebreos. Y me he hecho una pregunta: ¿por qué estudiamos nosotros la historia de un pueblo que no es el nuestro, el pueblo judío? Y creo que la respuesta es sencilla, porque es el pueblo que Dios ha escogido, pero sobre todo el pueblo que trae al Mesías, el Mesías de Dios, y ese Mesías es el Salvador de ese pueblo, de su pueblo. Y nosotros estamos incluidos, pues, por la fe en el pueblo, y por eso estudiamos nosotros y consideramos realmente las raíces de nuestra fe, y todo encaja, pues, en el estudio. Quiero compartirles unos pensamientos que he tenido al respecto de este libro, a manera de introducción, que consideremos un poco sobre los judíos, el perfil de los judíos. Un pueblo acostumbrado a la tradición de sus padres, un pueblo que tiene por costumbre tradiciones, y en el tiempo del Señor Jesucristo, en el primer siglo, cuando fue escrita esta carta, pues ellos tenían un sistema de sacrificios, un sistema de adoración que se basaba en sacrificios por los pecados. También tenían castas sacerdotales y tenían una serie de fiestas sagradas y comidas, y todo esto lo guardaban con mucho celo. Pero había diferentes tipos de personalidades dentro del pueblo judío. Habían aquellos que se acercaban a Dios con reverencia, habían otros que eran incrédulos, otros que se acercaban de una forma religiosa y tomaban las cosas de Dios solamente en la parte ritual,
y habían otros que eran hombres de fe. De manera pues que hace una analogía con lo que son los tipos de acercamiento del hombre a Dios en cualquier otro pueblo. Y el énfasis principal que se hace en esta carta tiene que ver sí con la salvación, pero con el pacto que Dios hace con el pueblo, con el pacto que Dios ha hecho desde el comienzo con el pueblo escogido, con los patriarcas, y no solamente el pacto, pero lo más importante, con el mediador o el instrumento de ese pacto, la validez de ese pacto y la eficacia del instrumento de ese pacto. Y pensando en todo lo que tiene que ver con el tema del Evangelio, la salvación está implícita en el concepto judío dentro de lo que es el pacto y el mediador del pacto. Para nosotros la salvación tiene que ver más directamente de una forma personal con la liberación del pecado. Y en ellos la salvación tiene que ver no solamente con esto, porque justamente el sistema de sacrificios tenía que ver con el perdón de pecados, pero de una forma integral con la salvación de todo un pueblo. El Nuevo Testamento nos presenta este tema en cuanto a la salvación del pueblo de Dios para ser incorporado dentro del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos esta riqueza de los conceptos judíos en la cual nosotros podemos profundizar realmente. El enfoque del Evangelio a los judíos, ¿en qué se basa? De manera pues que pensamos y hemos dicho, el enfoque se basaba en la validez del pacto que Dios había hecho con ellos y en la eficacia pues del instrumento de ese pacto. Por eso ellos son llamados a reconsiderar estos elementos de los ritos que ellos tenían, del sacrificio, del sacerdote, a la luz de cosas que eran sombras de algo más profundo, de algo más real, de algo realmente eficaz. Y ese es el sentido que el libro de Hebreos da al Evangelio. En la presentación del Evangelio siempre está el elemento del perdón de los pecados. Tanto para los judíos como para los gentiles, el perdón de los pecados es un elemento fundamental para acercarnos a Dios, al Dios Santo. Y en esa teología del perdón de los pecados está el instrumento de ese perdón de pecados. En el caso del sistema judío, pues habían toda una serie de sacrificios de animales. En el caso del Evangelio, del Nuevo Pacto, ya sabemos que todo aquello era una figura del verdadero sacrificio. Entonces el libro de los Hebreos inicia con una alusión a quién es el que está estableciendo ese nuevo pacto, quién es esa persona que es el mediador de un nuevo pacto. Y comienza el libro introduciendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien es heredero, dice en el versículo 2 del capítulo 1. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Acordémonos que está siendo dirigida esta epístola a una audiencia judía. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De manera pues que la consideración de ese instrumento salvador, que es el mismo Hijo de Dios, quien expresa todo el carácter de Dios, quien expresa toda la fuerza del poder de Dios en una persona humana,
Es lo maravilloso del Evangelio, difícil realmente para los judíos de entender, pero sí había sido predicho por los profetas al respecto de esta salvación. Iniciamos así pues nuestra consideración al libro de los Hebreos y animamos a continuar viendo este mensaje del Evangelio enfocado a los judíos para ver la riqueza que tiene para nosotros, que prácticamente desconocemos toda esa herencia judía de las promesas, del sacerdocio, de la adoración, pero que en Cristo son retomadas y puestas en el orden que deben ser puestas. El Señor les bendiga, hermanos, y buen día. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al momento donde les invito a que podamos reflexionar en nuestros corazones y pensar lo importante que es la cena del Señor. Yo quiero orar con ustedes y tomar este tiempo para pedirle al Señor, primeramente, que mire nuestros corazones y también para que Él sea bendiciendo ese pan y la copa, que son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ore conmigo. Dios, Padre Celestial, en este momento te queremos rogar para que tú seas bendiciendo el pan y la copa, que son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace recordar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que resucitó, y que nos ha dado vida a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Te agradecemos porque en tu misericordia nos miraste, cuán pecadores y bajos que éramos, Señor, y no merecíamos nada de favores tuyos, solo la condenación. Pero tú nos salvaste y nos amaste con amor eterno. Señor, te alabamos y pedimos que en este tiempo seas bendiciendo estos símbolos, el pan y la copa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les invito a que caminen junto conmigo a este recorrido que seguimos en este tiempo de la alabanza, de la adoración al Señor, de cantar a su santo nombre, y también de aprender más acerca de la palabra de Dios. Así que pueden participar de la cena del Señor y vamos a colocar una canción más y luego vamos a tener nuestro estudio dominical. Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador. Despreciado y desechado fue. Escupieron en su rostro y dijeron de Jesús: crucifícale, culpable es. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Fue Pilato quien propuso: ¿quién queréis que os suelte yo? A este reo o a vuestro rey. No tenemos más que a César, danos pues a Barrabás, y a Jesús tú crucifícale. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Entre escarnios y atropellos, bajo el peso de su cruz, va subiendo Cristo al Gólgota.
y al clavarlo en el madero solo se oye su clamor. Padre mío, oh, perdónalos. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Podía llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Pero él murió en mi lugar. Pero él murió en mi lugar. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar cada uno de ustedes atentos a las enseñanzas que hemos venido dando y estamos muy agradecidos por seguir a través de este canal las enseñanzas, y es nuestro deseo que cada uno de nosotros pueda seguir siendo edificado a través de su palabra, y honramos y damos las gracias a Dios por sus vidas. Hoy, hermanos, vamos a estudiar en Tito capítulo 3, versículos 1 al 9. Vamos a estar mirando estos versículos y ir aprendiendo algunas cosas que la Escritura nos enseña en estos versículos. Antes quiero invitarlos, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Rogamos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra y que nosotros podamos, Señor, glorificarte cada día en nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tito 3 nos dice en el versículo 1, Tito 3:1, nos invita básicamente a que nosotros recordemos algo muy importante, y es la sujeción, estar sujetos a las autoridades, y también dice a que estemos dispuestos a toda buena obra, es decir, estar sujetos a las autoridades, es decir, los gobernantes, las personas que están en los estrados civiles. Nosotros debemos, como hijos de Dios, como creyentes, estar sujetos a ellos. Así dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. También algo importante que nos dice el versículo 2 es que nosotros no debemos, difamar, levantar falsos testimonios, hablar mal de las personas. Es más, en el capítulo 2 les recordaba a las mujeres que no fueran diablas. Dice el versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Cuando nosotros difamamos a alguien, cuando nosotros hablamos algo que no estamos con toda certeza sabiendo bien cómo son las cosas,
nosotros estamos haciendo el papel de Satanás, el diablo, acusando a los hermanos, acusando a los vecinos, a los amigos, a los familiares. Ese es un papel que hay que dejárselo a Satanás, no es un papel de creyentes. Además, también nos invita a que no debemos de ser personas pendencieras. De hecho, ese es uno de los requisitos que la carta a Tito le dice que deben de tener aquellas personas que son ancianas, los ancianos, los que están presidiendo en la iglesia. No ser pendenciero, no ser una persona que le guste la pelea, de mal carácter. Debe ser una persona que tengamos buen carácter. Y lo contrario de una persona pendenciera es una persona amable. Normalmente, cuando una persona es de mal carácter, las personas le sacan, decir, no quieren estar con ella, no se van aislando. Todo el mundo le huye a ese tipo de persona. En cambio, cuando una persona es amable, las personas desean su visita, las personas desean su compañía, porque es una persona que es mansa, porque es una persona en la cual se puede amar. Eso nos enseña el versículo 2. Dice, bueno, no debemos hacer estas cosas. El versículo 3 nos da el por qué nosotros debemos renunciar, es decir, debemos evitar algunas cosas. El por qué nosotros debemos estar sujetos y obedecer a las autoridades. Y la razón principal era porque lo que nosotros éramos antes de conocer a Jesucristo. Y antes de nosotros tener a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros teníamos una característica que es la que hoy se ve en las personas que no tienen a Jesús, en las personas que aún no han nacido de nuevo, en las personas que no han recibido ese don de Dios el Padre, que es a Jesucristo, ese regalo. Por eso es importante y es lo que produce el cambio, es el regalo de Dios. Y el regalo de Dios para el mundo, ¿cuál es? Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos ha regalado. Y cuando uno tiene el regalo, su vida cambia, su vida es transformada. Hay un antes y hay un después. Nosotros, dice el versículo 3, nos da la razón aquí, dice, porque nosotros, es decir, todos nosotros, ¿cómo éramos? Bueno, aquí nos dice, nos da la característica, éramos personas, en otro tiempo éramos insensatos, primera característica, insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, estábamos esclavos de nuestros propios deseos, es decir, concupiscencia, vivíamos en deleites diversos, es decir, hacíamos lo que nos venía a nuestra mente, así nos hiciera daño, viviendo en maldad, es decir, malicia. Aquí la palabra es que vivíamos pensando y hablando mal de las demás personas, vivíamos en envidia, éramos personas aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso también nosotros pasamos por ahí. Y eso es lo que hoy día vemos que hay en aquellas personas que aún Jesucristo no reina en su corazón. Ese tipo de cosas. Pero hay un pero. O sea, ¿por qué hoy nosotros podemos estar dispuestos a hacer buena obra también?
Esta es la primera razón, porque primero éramos. Segunda razón, porque la bondad de Dios se ha manifestado. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro ¿qué? Salvador. Es decir, cuando Dios el Padre nos reveló a la persona de Jesucristo, ¿ya? Y nos mostró su amor a través de Él para con nosotros los hombres. O sea, Dios el Padre se nos ha manifestado a través de la persona de Jesucristo. Y ha manifestado ¿qué cosa? Su amor para con nosotros. A través de esa bondad que Él tuvo, manifestó su amor para con nosotros. Para con usted y para conmigo. ¿Y qué hizo a través de eso? El versículo 5 nos dice que ¿qué hizo? Nos salvó. Dios nos salvó. No es que nos está salvando, no. Aquella persona que con todo su corazón recibe a Jesucristo, acepta ese regalo de Dios el Padre que es Jesucristo, su vida es transformada, es salvo, es rescatado de esa vana manera de vivir. Entonces encontramos aquí el por qué. Primero, porque éramos. Segundo, porque Dios, su gracia, su amor, se ha manifestado sobre nuestras vidas. ¿Y qué ha hecho esa manifestación de Dios? Nos ha hecho personas salvas. Nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Y ese rescate que Dios hizo, dice el versículo 5, no lo hizo por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, su misericordia que es hasta los cielos, es inmensa, y que cada mañana son nuevas, se ha manifestado sobre nosotros. Y también, no solo eso ha hecho Dios, sino que Dios también nos ha lavado. ¿Qué significa esto que Dios nos está lavando? Que cada día Dios está haciendo una obra de santificación en la vida de aquella persona que tiene a Jesucristo. Cada día la obra, aquí vamos a mirar la obra que el Espíritu Santo hace. La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es lavarnos y regenerarnos. Es decir, poder limpiarnos cada día de todas aquellas suciedad moral que había en nosotros. Limpiar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles delante de Dios, dice Primera Tesalonicenses, y poder presentarnos delante de Dios santos, sin mancha, sin arruga. Eso es una razón, es el por qué Dios está haciendo eso en mi vida y en la vida suya. ¿Ve? Y a través del Espíritu nos está regenerando. ¿Y por qué esa obra en el Espíritu Santo en nosotros? Y que como dice el versículo 6, la ha derramado con abundancia en nuestras vidas. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Miremos aquí un detalle que dice que Dios el Padre es Salvador y también Jesucristo es Salvador. Eso lo recalca mucho la carta a Tito. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo son nuestro Salvador. Ellos están haciendo una obra y han hecho y vienen haciendo una obra en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Y cuál es el propósito de esto?
¿Por qué Dios se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Por qué Dios está limpiando su vida? ¿Por qué Dios ha regenerado nuestras vidas? Para que usted y yo, dice el versículo 7, seamos justificados. Y viniésemos a ser ¿qué? Herederos y coherederos de la esperanza de la vida eterna. Si el Espíritu Santo no actúa en nuestras vidas, si el Espíritu Santo no regenera mi vida, no regenera su vida, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios. Pero la labor del Espíritu en su vida y en mi vida es esa: ir cada día limpiándonos, santificándonos, lavándonos. Por eso aquí vemos la obra de la Trinidad actuando en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por esto este pero de Dios es importante, porque hubo un antes y un después en cada uno de aquellos que con todo su corazón han recibido el regalo que Dios el Padre nos ha dado, que es a Jesucristo. Nos ha salvado. Y Dios sigue diciendo aquí, el versículo 8, palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vuelve a recalcar lo que dice el versículo 1. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios viene haciendo en su vida y en mi vida, toda esta regeneración, todo este lavamiento, esta salvación que Dios ha operado en nuestras vidas, Dios quiere que también se dé a conocer. ¿Y cómo la podemos nosotros dar a conocer como hijos de Dios? Cuando hay un cambio, cuando nosotros como hijos de Dios nos ocupamos, no para ser salvos, pero sí para mostrar la grandeza de Dios en hacer buenas obras, en andar en una novedad de vida, en una vida que sea una vida que exalte, honre y magnifique el nombre del que es sobre todo nombre. Así que hoy Dios nos está invitando a que nos ocupemos, hermanos, en cosas que exaltan el nombre del Señor. Y una de ellas es la sujeción y la obediencia a nuestras autoridades. Es muy valioso. Esto habla muy bien del pueblo de Dios. Cuando nosotros, con nuestro corazón, con nuestras actitudes, estamos sujetos y obedecemos aquellas directrices de nuestras autoridades. Es una buena obra. Algo que debemos, hermanos, tener presente: de no hacer el papel del diablo. Es el diablo el que acusa. Recordemos lo que dice el libro de Lot,
que se reunieron los hijos de Dios y entre ellos vino ¿quién? El diablo. ¿A qué fue? A acusar a sus hermanos. No hagamos ese papel. Ese papel es el papel del diablo y dejémoselo a él. Ese papel de estar difamando, de estar hablando más de lo normal, dejémoselo al diablo. No lo hagamos nosotros. Hermanos, tampoco seamos personas que tengamos mal carácter, que seamos personas a las cuales estemos envueltos en este pleito, en el otro. No, ese no es el carácter de un hijo de Dios. Ese no es lo que nosotros debemos anhelar y buscar como hijos de Dios. De ser pendenciero, de ser persona. Eso es un mal consejero. Eso nos puede llevar a que la mayoría de nuestros amigos, de las personas que están alrededor de nosotros, se aparten de nuestras vidas. Porque no van a querer estar junto con una persona que siempre está envuelta en discusiones, en pleitos, en difamación, en chismes, en cosas así, no. Seamos personas amables y mostremos la mansedumbre. La mansedumbre es control, tener en control las situaciones, a pesar de lo que esté pasando. Un hermano dio un ejemplo muy maravilloso de qué era ser manso. Y él dijo, cuando están adiestrando una bestia, es decir, un caballo, ese animal es como salvaje, pero ese animal lo llevan a algo que es como una madrina y allí lo sujetan. Y ese animal empieza a dar vueltas allí. Y la persona que lo está mansando empieza a llevarlo. Hasta que después, poco a poco, le va montando la silla. Y el animal brinca y salta y bueno. Pero con el paso del tiempo, el animal mantiene la misma fuerza, pero es dócil. Se deja llevar. Y eso es ser manso. Es mantener el control, tener la fuerza, tener esa gallardía, el poder, pero el poder bajo un control y ser una persona dócil. No es no decir las cosas, es saber decirlas con firmeza, pero con un buen tono en nuestra voz. Decir las cosas, pero con un buen tono, sin ofender a los demás. Eso es ser manso. Y a eso nos está invitando el Señor en el día de hoy. Hermanos, recordemos que nosotros hay una razón importante para todo esto. Y es que nosotros antes dábamos rienda suelta a nuestra lengua, a nuestros deseos, como dice el versículo 3, éramos aborrecibles, no nos importaba decir las cosas, no nos importaba andar como una cosa, pero cuando Dios vino a nuestras vidas, vino con un propósito, para que usted y yo seamos unas personas contrarias a lo que el mundo está mostrando. Por ello, hermanos, en conclusión, quiero que recordemos esto que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta,
Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, ¿quiere usted ser útil? ¿Queremos o deseamos ser personas útiles en las manos del Señor? Obedezcamos, sujetémonos a las autoridades. No difamemos a las demás personas. Seamos personas amables. Oremos, hermanos, y démosle gracias a Dios por su palabra. Recordemos lo que dice el versículo 8. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu gracia y por tu bondad. Rogamos, Señor, que cada día nosotros recordemos que nos has salvado, Dios, y te has manifestado, y que la obra del Espíritu Santo viene haciendo una obra en nosotros. Y todo ello, Señor, apunta a que nosotros seamos personas útiles en este mundo, personas que Dios sirvamos. Bueno, mis hermanos, damos la gloria al Señor por este tiempo que hemos podido aprender juntos. Damos gloria al Señor por su palabra. Y sabemos que es como un espejo, o es un espejo, en el cual podemos mirarnos y examinarnos cómo estamos. Así que la invitación es que el día de hoy podamos seguir meditando con nuestras familias, disfrutando este resto de día en familia, pero sin dejar de lado la prioridad que es buscar de nuestro Dios, también como familias. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al fin de esta emisión y les extrañamos muchísimo como arrancaba esta emisión. Hemos extrañado. Ya pronto estaremos juntos, todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que pasen un feliz resto de día y que Dios les bendiga. Chao, mis hermanos. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, sin tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti,
cuando anhelabas verme en la lucha. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego.